por favor. Bueno, primero, ¿qué fue lo que pasó en las oficinas? Bueno, un hecho muy grave, gravísimo, ¿no? Gravísimo el ataque a una institución de la democracia como es la sede de la Unión Cívica Radical, del Comité Nacional. Es un acto de vandalismo injustificable. Quedaron grabados en las cámaras de seguridad, entraron 5 personas aproximadamente a la 1:30 de la mañana, una quedó de campana afuera, revolvieron todo el Comité Nacional, rompieron puertas, rompieron elementos, revolvieron papeles y no robaron nada, ¿no? Estuvieron aproximadamente 1 hora adentro del edificio y se fueron sin llevar nada, ¿no? Un acto, como te decía, de vandalismo injustificable y también se puede leer como un acto de intimidación, ¿no? Un acto consecuencia de tanta violencia desplegada desde la primera magistratura de la Nación y que anima a algunas personas que se dejan llevar por sus pasiones y cometen este tipo de hechos. Se ha formulado la denuncia penal correspondiente y esperamos que al tener las cámaras, los videos de seguridad y demás, este hecho se esclarezca lo más pronto posible y que los responsables sean juzgados y condenados. ¿Qué piensa de lo que ha planteado el presidente? ¿No? El tuit del presidente es tremenda casualidad, justo cuando la UBA se niega a que le hagan auditorías. A 125 le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos. Principio de revelación. ¿Qué piensa al respecto? La verdad que me parecen absolutamente irresponsables las declaraciones del presidente porque alientan comportamientos violentos. O sea, no se puede justificar el ataque a la sede de un partido político, de un partido democrático que tiene más de 130 años de vida en la escena pública, que ha sido el pilar de la democracia en épocas difíciles, y el presidente como primer magistrado, ¿saben por qué se le dice primer magistrado o la primera magistratura de la nación al presidente? Porque es el primer maestro, ¿sí? Entonces, el presidente, como el primer maestro de la República, debió haberse solidarizado ante este hecho de violencia y debió haber pedido la investigación y el esclarecimiento, nada más. Y con sus declaraciones lo único que hace es alentar los comportamientos violentos. O sea, la violencia verbal promueve la violencia física y estamos lamentablemente acudiendo a un espectáculo para mí lamentable, ¿no?, en democracia, que es la degradación de la palabra, la degradación de la conversación pública. Todo se reduce a la lógica amigo-enemigo. Me hace acordar muchísimo a la época kirchnerista, ¿no?, donde nació la famosa grieta. La conversación pública se ha reducido a la confrontación, la agresión, ¿no? Los que piensan como el gobierno son los argentinos de bien. Y los que tienen alguna diferencia o se atreven a formular alguna crítica, ¿qué serían? Argentinos del mal. Fíjate, Nicolás, que ellos presentan casi como una cuestión épica, ¿no? La batalla cultural. La presentan como una guerra, cuando en realidad para la tradición liberal, justamente que el presidente predica, es el arte del pensamiento y de la conversación y la búsqueda de puntos comunes, construir acuerdos. Entonces, es realmente muy peligroso y totalmente irresponsable de parte del presidente que mezcle un acto de vandalismo, un acto de violencia, un acto delictivo, absolutamente injustificable, con una situación que no tiene absolutamente nada que ver con la Unión Cívica Radical. Pero más allá de eso, Inés, lo que sucedió, ¿se perdió documentación importante? ¿Eso ya hay algún dato? No se llevaron nada, solamente rompieron cosas y revolvieron todo. No se llevaron absolutamente nada, pero además también se muestra que hay un desconocimiento de qué documentación importante se guarda en los comités. En los comités se guarda la documentación de alguna interna partidaria, se guardan las boletas de elecciones pasadas, con los recuerdos, porque de ahí no hay otra documentación importante. Por ejemplo, la información contable del partido político nunca está en la sede partidaria, siempre la tiene el contador del partido. La información importante sobre las cuestiones legales o ante la justicia electoral
las tiene el abogado del partido, el apoderado, en su estudio. O sea, en el partido político se guardan elementos de campaña, algún banner que quedó, una mesita, ese tipo de cosas, ¿no? Documentación de afiliados, nada más. Por eso digo, no, que no hay justificativo. O sea, entrar, romper puertas, desordenar, tirar todo, e irse sin robar nada. Habían elementos de mucho valor, Nico. Había notebooks que dejaron tiradas ahí en el pasillo, había un proyector, habían impresoras, bueno, cosas que si realmente la intención era robar, tenían ahí a la mano para llevarse elementos de valor. No lo hicieron. Por eso es como que aparece como un acto intimidatorio y como la consecuencia de tanta violencia verbal disparada desde la más alta magistratura de la nación. Y es muy grave porque no podemos acostumbrarnos a que estos hechos sucedan, ni en la sede de la Unión Cívica Radical, ni en ningún lugar donde haya un pensamiento crítico, un pensamiento distinto al que maneja el gobierno. Entonces, el presidente, insisto, es el primer magistrado, el primer maestro. Él tiene que condenar los hechos de violencia. La violencia se condena siempre, venga de donde venga. Y tiene que ponerse al frente y pedir y exigir que los órganos competentes investiguen y actúen con la mayor celeridad posible para que esto se esclarezca. Inés, y en cuanto a lo que está sucediendo con el tema universidades, que justamente va enlazado, ¿no? Porque el presidente lo vincula, ¿qué opinión tiene específicamente sobre las auditorías? Bueno, primero, no tiene absolutamente ninguna vinculación, ¿no? Que lo haga el presidente, habla justamente, no sé si es ignorancia, si es, no sé, a qué atribuirle, a la necesidad de construir este relato basado en la lógica argentinos de bien, argentinos del mal, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, las auditorías a las universidades públicas con la sede del Comité Nacional. Ahora bien, pasando al tema de las auditorías, las universidades deben ser auditadas. Por supuesto que sí, deben ser auditadas. Y hay tres tipos de control para las universidades. El control interno propio de la auditoría interna de la universidad, el control externo a través de la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, que es quien, por ley de educación superior, en el artículo 59 bis de la ley de educación superior, le da la competencia directa e indelegable, y ese control externo de la Auditoría General de la Nación, que va no solo a las universidades públicas, sino a todos los organismos del Estado y a todas las instituciones que manejen fondos públicos. La AGN es un órgano autárquico, autónomo, que solamente depende en forma técnica del Congreso de la Nación. Y dentro de su competencia elabora un plan anual de acción que debe ser aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso para poder actuar. El control de la AGN es posterior, ¿no? Es ex post. Ahora bien, hay para aclarar un par de cositas, ¿no? Esa Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es la que debe aprobar el plan de acción anual de la AGN, hasta hace muy poquito no estaba conformada. Y no estaba conformada por responsabilidad exclusiva y directa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Hace pocos días se completó y se integró esa comisión. Muy bien. Ahora, segundo punto, la AGN, la Auditoría General de la Nación, no está completa. De 7 miembros que debe tener conforme a la Constitución, solamente tiene 4. También ahí hay una falencia por parte del gobierno, por parte del Congreso mismo, de completar la integración de la AGN. No obstante, la AGN viene haciendo su tarea y auditando muchísimas universidades. Y ahora, a raíz de todo este debate y toda esa cuestión que ha surgido a consecuencia de la situación de emergencia de las universidades, se ha firmado un convenio entre la AGN y el CIN para fortalecer las tareas de auditoría. Por otro lado, Nicolás, existe la SIGEN. Así como te dije que la AGN es el control externo, ¿no? El control que la auditoría externa de todos los organismos del Estado, la SIGEN, que significa Sindicatura General de la Nación, ejerce el control interno.
depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, no es un órgano independiente, autónomo, con independencia funcional como la AGN, sino que es una parte dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente de la Nación. En la CIGEN, en el gobierno anterior, se había emitido un dictamen que establecía que no se podían auditar las universidades públicas, ¿no? Ese dictamen, firmado por el procurador anterior, pasaron más de 10 meses de gobierno y recién este gobierno, después de haber hecho todo ese debate y esa confrontación pública sobre que se dejen auditar, que se dejen auditar, se dio cuenta que estaba en sus manos cambiar ese dictamen y permitir que la CIGEN audite a las universidades públicas. Es decir, perdieron 10 meses echándole la culpa a otro cuando estaba en sus manos la posibilidad de modificar la competencia de la CIGEN y avanzar en auditorías. Auditorías que se están haciendo, que se van a hacer en muchos lugares, y por supuesto también algunos cuestionan porque entienden, al tratarse la CIGEN de un órgano que depende del Poder Ejecutivo Nacional, muchos entienden que esto sería una intromisión y un ataque a la autonomía universitaria. Yo que creo que hay que auditar todo, que todo el mundo tiene que rendir cuentas, que son las reglas de la democracia, que la gente necesita transparencia, que todos queremos saber en qué se utilizan los recursos del Estado. Todos los funcionarios públicos y todos manejan fondos públicos tienen que rendir cuentas. Inés, le agradezco, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan excelente jornada. Hasta luego. Inés Brizuela Doria, haciendo referencia al ataque al partido, criticando al presidente, considerando que esto agranda la grieta, que no se llevaron ninguna documentación importante, que no se perdió documentación importante en el ataque a la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y sobre las auditorías, hay esta puja, ¿no? Hay un sector, especialmente en la UBA, que considera que meterse con las auditorías es romper la autonomía. Ella considera que no, que cuando se trata de transparencia no debería discutir